Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Guamán, socio fundador de DN Consultores. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el ámbito de la economía digital en el país, en particular sobre la forma en que una fluida interacción entre los espacios público y privado permite formular políticas públicas que impulsen su desarrollo. Para conversar sobre esto, charlaremos hoy con Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú. Hola Jaime, un gusto que podamos conversar. Hola Carlos, gracias por la invitación. Encantado, gracias a ti. Muy bien, entonces vamos a ver, Comex Perú es un gremio dedicado originalmente durante ya ciertos años al ámbito de la promoción del comercio exterior en el país. De manera que quisiera, antes de entrar a esta visión sobre el desarrollo del ecosistema digital que ustedes tienen, conocer un poco sobre la trayectoria de Comex Perú y en particular a partir de allí de Cantares, ¿cómo es que tiene un acercamiento, un vínculo con el ámbito digital? Sí, claro que sí, Carlos. Claro, lo que pasa es que uno podría pensar que hace una organización como la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, metiéndose en temas de economía digital, ¿no? Pero para responder eso, les podría comentar que Comex Perú es una organización empresarial privada con más de 30 años de existencia, que tiene por objeto la defensa de principios sobre intereses particulares. Eso podría ser un efecto diferenciador que podríamos tener con respecto a otras organizaciones o gremios empresariales. Y esos principios, en realidad, son los de libre mercado, libre competencia y promoción de la inversión privada. Es decir, los principios que están relacionados con la defensa del modelo económico actual. Si bien al inicio, Comex Perú nació en el ámbito del comercio exterior, su nombre lo dice, en realidad desde hace muchos años venimos participando en distintos ámbitos económicos, como minería, agroexportación, telecomunicaciones, logística, salud y ahora economía digital. Y eso también como consecuencia de una variedad significativa, ¿no? de empresas que forman parte de la organización que en realidad pertenecen a todas estas actividades económicas distintas que te estoy comentando. Pero si bien mantenemos ese lado de gremio empresarial, pero con este enfoque principista que les estoy diciendo, cada vez actuamos más como una especie de think tank, ¿no? Buscando ser socios del gobierno en la construcción e implementación de mejores políticas públicas sobre la base de evidencia y evaluación ex post, es decir, promover el análisis de impacto regulatorio, RIA, en toda intervención del gobierno. Y en realidad es este modelo de funcionamiento de la organización que comenzamos a replicar en varios sectores, uno de ellos, el sector de economía digital. Y justamente es a raíz de este rol que empresas del entorno digital se comienzan a acercar a nosotros queriendo formar parte de la organización. Y como ya contamos en realidad actualmente con una buena representación de estas empresas, vimos la necesidad de estructurar mejor el trabajo y creamos un grupo que hemos denominado Comex Digital, conformado ya por varias empresas, grandes actores del ámbito nacional e internacional, con la idea de seguir unos objetivos puntuales, que podrían ser, primero, promover políticas públicas que permitan al Perú alcanzar la transformación digital, promover el comercio electrónico, incentivar la innovación, así como promover la alfabetización digital, de modo tal que todos los peruanos cuenten con las capacidades requeridas por la cuarta revolución industrial. Un segundo punto u objetivo sería ser un referente del sector privado para contribuir con las acciones públicas y propuestas regulatorias orientadas a la transformación digital del país, poniéndonos a disposición de la autoridad para participar en los procesos de política pública. Un tercer objetivo es posicionar en el debate público los temas de interés para la economía digital y la transformación digital del país, con la mirada puesta en el desarrollo de correctos marcos normativos adecuados que nos permitan aprovechar las oportunidades disruptivas de la era digital para el crecimiento del país y de la región. Y un cuarto objetivo es implementar un observatorio regulatorio para monitorear y gestionar propuestas regulatorias del Congreso, Poder Ejecutivo, autoridades locales, etcétera, ¿no? Todas las entidades de todos los distintos niveles de gobierno. Ese es un poco el resumen. De acuerdo, muy interesante. Y después de todo puede tener bastante sentido en este marco de cómo COMEX se proyecta mucho más allá del ámbito específico del comercio exterior, en forma más transversal al impulso del desarrollo económico del país. Y solamente mencionar, por ejemplo, cuando planteamos
en el país, la Agenda Nacional de Competitividad suele dársele cierta importancia al ámbito precisamente digital. ¿Cómo es que la digitalización actúa como una palanca para impulsar la competitividad del país? ¿Es esa la manera en que ustedes conectan el ámbito digital con esta orientación de COMEX a impulsar la actividad empresarial, el desarrollo económico de nuestro país? Es un componente bastante importante, definitivamente le ponemos bastante énfasis, ¿no? En realidad, claro, hacer una organización empresarial, sin duda todas las acciones que desarrollamos están bastante enfocadas en mejorar la competitividad del país. Este es un enfoque, es más, como COMEX Perú tenemos un puesto y formamos parte del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización y hemos formado parte justamente del reciente plan de competitividad. Pero no solamente eso, o sea, es un lado importante, pero también vemos que hay aristas importantes a considerar, ¿no? Es decir, las oportunidades que se puedan presentar o las necesidades de desarrollar un mejor entorno digital también implica mejoras en cuanto a gobernanza, un sector público mejor orientado, mejor preparado para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y para funcionar mejor internamente. Y por el otro lado, no tanto para la competitividad, sino también para mejorar la productividad de algunas personas, sobre todo concentrándose, por ejemplo, en sectores de pymes y MIPES, ¿no? Es muy importante que puedan utilizar herramientas digitales justamente para mejorar, siendo en realidad la base de la sociedad económica del país, ¿no? Correcto, sí. Ustedes han desarrollado una hoja de ruta, precisamente como parte de de este espacio de encuentro alrededor del ecosistema digital que ustedes han denominado COMEX Digital. Esta hoja de rutas, tenemos entendido, cubre algunas aristas, tales como, por ejemplo, transformación, seguridad, conectividad y también el ámbito de la regulación del Internet. ¿Qué te parece si recorremos cada una de ellas para entenderla? Porque merece tener un tratamiento y un entendimiento específico. Empecemos con transformación. Sí, ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre este concepto que muchas veces puede incluso ser tergiversado, ¿no? Y tal. ¿Cómo entiende Comex este proceso, este desafío de la transformación? sí, en realidad, de repente, primero para contextualizar, justamente para tratar de ordenar el funcionamiento de este grupo de cómics digitales que hicimos esta hoja de ruta, pensando de repente, ordenarnos, ¿no? Porque el tema digital puede ser muy diverso. Hay muchos campos que merecen ser tratados, entonces la idea es como quedarnos un poco más de orden y estructura en cuanto a las acciones, que si bien no son priorizadas unas sobre otras, sino que corren paralelas, ¿no? Entonces, nos enfocamos primero en este primer componente que bien comentas de transformación digital. Y claro, acá es cambiar en realidad el chip al país, ¿no? Siempre cuando hemos conversado o hemos tocado algunos temas, generalmente transformación digital creo que erróneamente se puede entender como que simplemente es pasar lo que existe en el mundo analógico al mundo digital. Entonces, todo lo que ya haces analógicamente, simplemente lo digitalizas y de repente ya puedes utilizar algunas herramientas computacionales o de informática para prestar el mismo servicio, ¿no? Cuando en realidad eso es un error. En realidad, justamente este concepto de transformación digital quiere decir reinventarse, hacer una reingeniería de procesos. No tanto buscar adecuar lo que ya existe en la realidad para amoldarlo de una manera forzosa al entorno digital, sino repensar cómo vas a funcionar dentro de un nuevo entorno digital. Entonces, desde ese punto de vista, dentro de este concepto grande de transformación digital, tenemos un primer punto que es la transformación digital propiamente dicha, ¿no? Donde ahí estaríamos pensando en impulsar estos instrumentos, estos grandes instrumentos de gestión que sean los que den el norte, los que marquen la pauta sobre a dónde debe ir el país. Y para eso estaríamos pensando pues, en que exista una política, un plan de trabajo, y en realidad son trabajos que ya se vienen llevando a cabo felizmente. Ya el gobierno hace un tiempo atrás publicó 2 decretos de urgencia sobre transformación digital justamente y confianza digital, que actualmente están en procesos de reglamentación, con un trabajo muy participativo, público-privado, y se encuentra trabajando también la política. Que en realidad, bueno, ahí sí hay de repente una primera observación, ¿no? Creemos que lo primero que se debe haber hecho es la política,
y justamente a partir de la política es donde tú vas a empezar a marcar la pauta y ver qué instrumento de gestión vas a necesitar hacer posteriormente. Pero me imagino que fue aprovechar pues un espacio en el cual había un empoderamiento para presentar los instrumentos legales y poder ir avanzando, ¿no? Pero en todo caso, bueno, ya se hizo y se está trabajando paralelamente en estos dos campos de acción muy importantes, ¿no? Que son los que al final te van a dar esta sombría para todo lo que puedas realizar posteriormente. De acuerdo. Dentro del concepto de transformación digital también hemos incluido algunas cosas adicionales, ¿no? Por ejemplo, análisis de impacto regulatorio, que lo comentaba al comienzo, que en realidad es metodología del gobierno, ¿no? Todas las regulaciones, toda intervención que el gobierno deba realizar debiera seguir pues esta metodología, ¿no? Que viene de la OCDE, que al final el principio elemental es que toda regulación esté basada en evidencia, que tenga un análisis de costos y beneficios y oportunidades de la regulación con evaluación ex post, ¿no? Así como existe pues el RIA para el sector, digamos, analógico, perfectamente es posible hacerlo en un entorno digital, ¿no? Y justamente buscando siempre tener estos espacios de participación público-privada para enriquecer las regulaciones. Hay otro componente muy importante que es de creación de capacidades, ¿no? De nada te sirve, pues, tener planes, políticas y regulaciones si es que realmente no tienes un recurso humano que te pueda ayudar justamente a implementar estas acciones, ¿no? Y aquí estamos hablando no solamente de capacidades de los funcionarios públicos, sino también de la ciudadanía, ¿no? Con estos conceptos que tienen que ver, pues, con alfabetización digital, ¿no? Y mucho también de currículas educativas a nivel escolar, educativo. Ya es una corriente mundial, por ejemplo, que se empiece a enseñar codificación en los colegios, y todo para adelantarnos a estos temas que van a ser parte de la cuarta revolución industrial, ¿no? Y empezar pues, a estar hablando de computación en la nube, machine learning, tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Otro componente importante que vemos es la economía colaborativa, ¿no? Eso de repente ya tiene un enfoque un poco más pragmático, ¿no? Más de cómo este nuevo entorno digital te crea nuevas reglas de juego para realizar determinadas actividades económicas, ¿no? Buscar mayores eficiencias con bienes subutilizados, utilizando plataformas digitales, y lo vemos pues en el caso de bienes inmuebles, con aplicativos tipo Airbnb, o en transporte de personas, de delivery de productos, marketplaces, en fintechs, en fin. El mundo es infinito en cuanto a las actividades, y muchas veces suele tenerse este sesgo de querer regular las cosas porque se piensa de que lo que no está regulado es ilegal o informal, cuando en realidad no tendrías que forzar nuevamente las aplicaciones de las regulaciones tradicionales a estas nuevos productos que van saliendo, nuevas herramientas, ¿no? Por lo tanto, tienes que pensar en qué nuevo set de regulaciones podrías necesitar, si es que necesitas una regulación. Correcto. ¿No? Básicamente es eso. Sí, sí, mira, has mencionado varios puntos, lo cual es un reflejo de la magnitud que tiene un fenómeno como la transformación digital. Antes de pasar al ámbito de la seguridad digital, que es otra de las aristas que manejan ustedes en la hoja de ruta, solo una breve reflexión sobre uno de los puntos que has mencionado, el análisis de impacto regulatorio. Es en el mundo digital donde tú mencionas, en efecto, ¿no? Que ya no se trata de cambios incrementales, sino una disrupción. Muchas veces uno puede pensar que ante la velocidad de cambios en los mercados que uno enfrenta ahora, a diferencia de lo que era la realidad de hace 5 o 10 años, la discusión respecto a la validez de la intervención regulatoria está cada vez más presente, ¿no? Y uno puede plantear más bien el surgimiento de algunas metodologías, como por ejemplo reemplazar la intervención por la experimentación regulatoria a través de técnicas como por ejemplo el sandbox, ¿no? Que es no solamente que te debas hacer en evidencia, sino mucho más que eso, ante esa velocidad de cambios, probarlo, pruebas para ver qué tal funciona, una suerte de piloto, y solo si es que eso termina de convencer que vale la pena dar un paso de mayor intervención, recién ahí proceder, ¿no? Entonces, ese ámbito del análisis del impacto regulatorio que en este contexto digital adquiere un peso mayor. El siguiente punto, seguridad. Tenemos entendido que en la hoja de ruta contemplas el ámbito, además de la seguridad propiamente dicha, el espacio de la protección de datos personales,
y como una derivada de eso también protección al consumidor. Si tuvieras que englobar estos tres conceptos en una idea central que refleje la mirada de COMEX, ¿cuál sería? Sí, en realidad acá es un poco de confianza digital, ¿no? Confianza. Confianza, porque al final todos estos elementos, digamos, van a estar guiados a que en realidad se pierda ese temor que puede existir al uso de los entornos digitales, porque se piense que no se puede tener un control sobre la información, sobre este flujo transfronterizo de data que pueda darse, ¿no? Entonces, en realidad, lo que se debe generar justamente son espacios donde se genere la confianza necesaria para poder utilizar estos nuevos sistemas, ¿no? Y como una gran palanca para que la ciudadanía, para que el ciudadano de a pie realmente tenga una mayor predisposición a adoptar servicios digitales. Sin duda, sin duda. Creemos que parte del problema de tener de repente índices todavía bajos de digitalización es mucho por el temor, ¿no? Que puede existir, no sé, pues desde cosas más simples como comercio electrónico, ¿no? De no utilizar las tarjetas de crédito electrónicamente, hasta no sé, de repente se está pensando, pues, las nuevas tendencias de contratación electrónica, ¿no? De e-contracts y otras cosas más, temor a las firmas digitales, en fin, una serie de cosas, ¿no? Que lo que necesitas es justamente confianza de los actores en el uso de estos sistemas. Correcto, sí. Es decir, si desde ya tenemos un gran desafío a nivel de la oferta de infraestructura digital, a nivel de la demanda también podemos sintetizar ese gran desafío de cómo promover, estimular, construir la confianza. Y ya que mencionamos la oferta o la infraestructura, el tercer ámbito entendemos que ustedes cubren es la conectividad. En Perú conocemos que las complejidades de diversa índole, demográfica, geográfica, imponen desafíos para el despliegue masivo de infraestructura, tanto en el ámbito de lo que podemos calificar como el Perú conectado, como el Perú no conectado. Desde ya, según nuestros estimados, existen 5 millones de peruanos que habitan en centros poblados donde no existe cobertura de conectividad digital. Y por otra parte, en el Perú conectado, en los últimos meses, sobre todo a propósito de la crisis sanitaria, tenemos pues que todos hemos sentido una mayor necesidad del uso de este gran recurso que es el Internet para permanecer conectados ante el desafío que representa la distancia social y todo lo que eso representa. ¿Cuál es la mirada de ustedes sobre estos desafíos en la conectividad? Sí, en realidad es como que la parte un poco más de inversión, ¿no? Pura y dura. Y aquí, claro, por un lado tendrías que mejorar justamente la brecha de infraestructura, ya que estamos hablando pues de la red de fibra óptica, mucho mayor cantidad de antenas, de instalación de antenas que se requieren, ¿no? Ahora que estamos hablando de la avenida de 5G, es un poco complicado tener esas discusiones actuales de tener que seguir convenciendo a la gente que las antenas no generan problemas a la salud, ¿no? Sino que al contrario, son tan necesarias justamente para poder tener acceso a todos los servicios, esa puerta, esa gran ventana que se va a abrir para todos los servicios digitales que se puedan prestar, que vas a necesitar un buen soporte justamente para sacarle provecho, si no, no lo vas a poder hacer y te vas a quedar rezagado y vas a seguir perdiendo competitividad, ¿no? Una de las cosas que se dicen que nos preocupa mucho es que en realidad este nivel mayor de digitalización a nivel mundial, lo que puede ocasionar, si es que no vas a la par, es que genera una mayor desigualdad entre países, justamente por estar menos desconectados o permanecer menos desconectados que los demás. Entonces, es muy importante el tema de justamente llegar a ese nivel de conectividad, ¿no? Entonces, tienes por una parte la parte de infraestructura propiamente dicha, y lo después, una vez que tengas la infraestructura, es poder darle esa conexión a la ciudadanía, o sea, que la gente pueda tener esos niveles de conexión utilizando la infraestructura, ¿no? Y para eso también estaremos hablando pues de algunas acciones que puede implementar el gobierno, como centros, espacios en donde pueda haber acceso de conexión gratuita, y simplemente
no generar barreras en el mercado para que entren los operadores privados y al final haya competencia y cada vez sea más fácil y menos costoso poder acceder, ¿no? a conectarte. Has mencionado un término que en nuestro país, en nuestro país penosamente estamos acostumbrados a usarlo, que es brechas. Y existe pues una diversidad de brechas económicas y sociales. Y lo último que necesitamos es que en el ámbito digital eh, impulsemos que una nueva brecha surja, de manera que la conectividad o el despliegue de cobertura en los tramos del país donde aún este recurso no existe, pues es fundamental y se convierte en un imperativo, ¿no? Para que no ocurra como, por ejemplo, ya que he mencionado el ámbito de la educación hace un momento, según cierta información que está divulgada en medios, un porcentaje importante de escolares en el ámbito rural se han visto obligados a abandonar las clases remotas por limitaciones serias en precisamente las herramientas tecnológicas que se lo permiten. Entonces, comprendemos el punto que mencionas. Finalmente, tienen ustedes un cuarto pilar, que es la regulación del Internet. Entre los diversos temas que esto incluye, quisiera detenerme en el ámbito de la piratería. ¿De qué manera un fenómeno que tiene ya larga data adquiere una nueva mirada en este nuevo desarrollo de entorno digital? ¿Cómo ven la piratería en este nuevo espacio de transformación digital? Perdón, se me había conectado. Sí, en realidad el problema está en que como la gente tiene mayor acceso a información y cada vez es más fácil que cada uno pueda crear contenidos, divulgar contenidos y compartir contenidos, entonces es mucho más fácil donde se pueda ver esta divergencia que siempre puede haber entre lo que es derechos de propiedad intelectual sobre determinadas cosas versus la libertad de expresión, ¿no? Y cómo poner o cómo construir las reglas justamente para, por un lado, no restringir la libertad de expresión, pero del otro lado, también generar el enforcement, ¿no? La aplicación de los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos que se den. Y acá también adquiere una relevancia el tema de que hay muchos actores que van interviniendo. Entonces, tienes pues operadores de páginas web que no necesariamente tienen que tener algún tipo de derecho sobre los contenidos que se den, porque eso van a ser de titularidad de las personas que los posteen y justamente están utilizando las plataformas como intermediarios, empresas que ni siquiera ya utilizan o son los administradores de la página web, sino de repente son los proveedores del servicio de Internet. En fin, entonces hay una serie de telaraña de actores que van involucrándose en el asunto y que debería quedar muy claro cuáles son los ámbitos de competencia y responsabilidades de cada uno de ellos, ¿no? Para evitar, por un lado, no restringir que se puedan dar estos servicios de Internet, pero por el otro lado, tener bien claro cuáles serán los responsables ante cualquier vulneración que pueda haber de derechos de propiedad intelectual en el Internet. De acuerdo. Bueno, la verdad es que lo que hemos comentado en estos últimos minutos denotan que la agenda en el ámbito digital es bastante nutrida, en la medida pues, de que se trata de un fenómeno absolutamente transversal, ¿no? Entonces, y por supuesto también el mapa de actores que intervienen a nivel privado y sobre todo público lo es también. La estrategia de que ustedes como Comex Digital están planteando es priorizar alguno de los temas o de pronto para ir avanzando en esta contribución en el diálogo público-privado, o de pronto es mucho más amplio el alcance de los temas que están cubriendo. ¿Cómo es que sienten ustedes que los resultados puedan irse dando? Sí, ahí tenemos que ser un poco flexibles y ver más o menos cómo viene la cosa, ¿no? Porque en realidad hay un primer elemento que sí es algo que digamos, está detrás de, en realidad, todas las acciones que pensamos o que realizamos como cómics, y es ser proactivos, ¿no? Siempre tratar de generar propuestas, de adelantarnos a problemas que puedan desarrollarse. Pero la coyuntura nos obliga muchas veces a ser reactivos la mayor cantidad de veces, ¿no? Y sobre todo en este campo en donde no hay un nivel de maduración todavía fuerte del tema de transformación digital y hay muchas iniciativas de
muchas entidades y aisladas entre ellas que pueden tener afectaciones o repercusiones negativas en el entorno digital, que constantemente tenemos que ir haciendo una labor de coordinación y de acercamiento con estas entidades para tratar de entablar pues este tipo de conversaciones, de contarles, o de repente explicarles algunas cosas que no están tan claras y por eso los está llevando a hacer regulaciones. Entonces, si bien podríamos tener esta labor proactiva como objeto y más o menos a eso se enfoca la hoja de ruta, sí en el día a día estamos haciendo mucha labor reactiva ante regulaciones que actualmente están llevándose a cabo, ¿no? Y una de ellas que creería que es la más importante, que de repente actualmente estaríamos priorizando, es ese trabajo con la SECDI, la Secretaría de Gobierno Digital, para ver este marco legal, este gran marco legal que se está desarrollando, ¿no? De la política nacional versus los reglamentos del decreto de transformación digital. Creemos que en realidad el concluir un buen trabajo en este sentido, o sea, que el gobierno haga un muy buen trabajo en este sentido, va, creo que, poner las reglas claras para todos los demás temas que se puedan ir desarrollando. Y dentro de ese trabajo, algo que nos parece fundamental es lograr, y esto es algo que queremos ser socios del gobierno en eso, de lograr ese nivel de empoderamiento tan necesario de la SECDI, ¿no? Y que sea realmente el rol, la entidad rectora en materia de temas digitales a nivel de gobierno en general. Que cada vez que una entidad pública quiera tener algún tipo de intervención que pueda generar alguna implicancia en el entorno digital, necesite ir primero donde la SECDI y que la SECDI sea al final la última voz y vinculante sobre el tema, ¿no? Y eso me parece que es primordial. No tanto ver la parte de gobernanza sobre si es que en algún momento deberíamos pensar que se necesitaría promover a la SECDI de repente, no sé, con ideas sobre que se necesita un ministerio de tecnologías de la información y la comunicación, o de un ministerio de la información en un plazo, pero de repente, inicialmente, asegurar o fortalecer ese nivel de órgano rector, ¿no? Ya después pensar cómo se le podría dar más fuerza a la entidad, ¿no? Pero principalmente es eso, ese nivel de institucionalidad que se necesita con estas regulaciones macro, ¿no? Sombrías que se están dando a cabo. Ya que mencionas este ámbito de la institucionalidad, aprovecho para consultar lo siguiente. Mencionas a la SECDI. Existe en el Estado peruano un espacio que se llama el Comité Perú Digital, así lo podemos denominar, que aglutina diversos ministerios y en efecto está liderado por la SECDI. Entonces, estoy entendiendo de lo que mencionas que en el ámbito de la institucionalidad algo estamos avanzando, pero sientes que existe espacio para dar pasos adicionales que generen un empoderamiento, un peso específico de los desafíos en el ámbito digital aún mayor en el Estado peruano. ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí, justamente este trabajo que está desarrollando la SECDI actualmente con la política y los reglamentos, le da mucho espacio para articular con los demás sectores y justamente para fortalecer su condición de órgano rector. Pero en realidad, por lo que vemos en la práctica y regulaciones que se vienen dando por diferentes instancias, no vemos que cuando estas instancias hacen las regulaciones tengan en mente de que, oye, si este tema tiene que ver con cosas digitales, tengo que acudir a la SECDI o para ayudarme a comenzar a hacer la regulación desde cero, o para que me digas si estoy bien, si está bien lo que estoy haciendo. Y te voy a poner casos concretos, ¿no? Actualmente hay un proyecto de la SBS, por ejemplo, que lo ha prepublicado, es un reglamento que tiene que ver con cuestiones de gestión de información y ciberseguridad, donde la SECDI debería tener pues la voz cantante, ¿no? en el asunto, sobre todo cuando tienes decretos de urgencia que han salido recientemente de confianza digital y otras cosas más que están muy relacionadas con esos temas, o cuando la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, prepublica un proyecto de reglamento para servicio de taxi, en donde hay un nivel de afectación, por ejemplo, a las empresas de economía colaborativa a través de plataformas digitales, ¿no? Los aplicativos, donde puede haber un nivel de afectación que al final podría perjudicar pues, este ecosistema de innovación que mal que bien viene creciendo en el país, ¿no? O no sé, un ministerio de trabajo que empieza a ver los temas también laborales de aplicativos digitales. Entonces, vemos que hay estas acciones aisladas que debieran tener como punto común de tener a la SECDI sentados en la mesa con ellos para trabajarlo, porque definitivamente tienen un impacto en el sector digital.
El Congreso, el ámbito legislativo, tiene, una vez más, en la medida de la naturaleza de transversal del ámbito digital, diversas comisiones pueden tener iniciativas legislativas que apunten en esa dirección. La Comisión de Transportes y Comunicaciones, la Comisión de Defensa del Consumidor, la Comisión de Economía, la Comisión de Trabajo, lo has mencionado, las comisiones de sectores productivos como agricultura, por ejemplo, etcétera. Eh, ¿Cómo sienten que puede hasta ahora estar eso caminando? Y si sienten que está yendo en el rumbo correcto. Sí, no, definitivamente con mucha preocupación, porque en realidad hay un tema coyuntural, ¿no? Que también por el mecanismo de trabajo, digamos, es un congreso corto, que definitivamente, no sé, y en la coyuntura en la que estamos con la pandemia, hay prácticas parlamentarias usuales que en realidad no se vienen dando. Hay muchos proyectos que casi no se discuten o se discuten muy poco y no tienen los comentarios o no se toman en cuenta comentarios de los sectores de interés que puedan haber intervenido o compartido sus opiniones y se terminan aprobando proyectos que en realidad no están bien sustentados. Entonces, es un poco preocupante porque uno no sabe qué tan rápido puede salir algo, no hay mucha predictibilidad, ¿no? Y lo que puede haberse dado antes, por ejemplo, de por lo menos tener espacios donde se discutan las cosas con los técnicos, con los especialistas, sobre temas digitales, temas muy especializados, esto no se da. Entonces ahí preocupa mucho. Y más aún cuando así como hemos dicho que es tan importante el análisis de impacto regulatorio, eso es algo que no se da en el Congreso, ¿no? Y esta muletilla del análisis costo-beneficio, que los proyectos no generan gasto al Estado, es la regla general y que es totalmente errónea, ¿no? Cualquier tipo de intervención genera algún tipo de costo y eso tiene que ser medido. Y por eso hay un proyecto que nosotros apoyamos de hace un tiempo atrás, del congresista de Belaunde, por crear pues, una especie, una oficina de estudios económicos en el Congreso, donde los proyectos tengan que ir como filtro para tener algún tipo de análisis, utilizando pues algunas de las metodologías o herramientas del análisis de impacto regulatorio para tratar de contar con mejores leyes, ¿no? Más pensadas, más estructuradas. Correcto, se nos va agotando el tiempo, pero no quisiera dejar de mencionar también la mirada que ustedes tengan sobre, por ejemplo, municipalidades, que forma parte de este diálogo público-privado y representa pues el gobierno local, es decir, aquel espacio del Estado que está más cerca del ciudadano de a pie, de la pyme y en buena cuenta de la actividad empresarial. ¿Qué rol ven ustedes, si alguno, el de las municipalidades para su contribución en el desarrollo de la economía digital? Sí, también es un sector, de hecho, muy importante, porque al final, en realidad, la intervención que tenga la autoridad local es la que a final de cuentas va a impactar más en el bolsillo del día a día del emprendedor, ¿no? De cualquier persona que quiera implementar algo. Entonces, en realidad, los sesgos o las taras que podríamos que hemos comentado durante la conversación, que hemos encontrado en diferentes entidades públicas, definitivamente también se encuentran a nivel local. Entonces hay un trabajo bastante de acercamiento con ellas, justamente para eso. Es un poco desgastante. Son 45, por lo menos en Lima. Ya ni estoy hablando de provincias, ¿no? Que también, digamos, eso significaría que el trabajo se multiplica exponencialmente, pero ya de por sí es un poco complicado tener tantas autoridades locales que de repente empiecen a replicar algunas medidas que creen que pueden ser efectivas, pero que a su vez generan complicaciones, ¿no? Y un caso reciente lo vemos, por ejemplo, con la Municipalidad de Miraflores, cuando empieza a determinar un tipo de medidas con los aplicativos, por ejemplo, de delivery, que fueron después replicadas por otras municipalidades, pero que no tienen sustento y sobre todo no se condicen con las normas que disponga el gobierno central. Entonces, hay un primer problema que en realidad las municipalidades no pueden hacer lo que quieran, hay un marco regulatorio que les confiere facultades y competencias, y muchos de ellos teniendo como órgano rector al Ejecutivo. Entonces, perfecto, hay una autonomía municipal, pero dentro de tu ámbito de acción, ¿no? Entonces, ese primer punto es importante que se pueda entender y que realmente la autoridad ejerza dentro de su ámbito de aplicación. Y segundo, tener pues esta labor de acercamiento y de capacitación sobre los temas digitales para que justamente vean en la tecnología no al enemigo que pueda significar que se genere caos en su jurisdicción, sino todo lo contrario. Yo creo que se abre una posibilidad bastante grande de las autoridades locales para ver en estas empresas del entorno digital
aliados importantísimos. ¿Por qué? Porque al final todas esas empresas, el principal activo que tienen es información. Digamos, vivimos en la sociedad de la información. O sea, el principal valor que tiene ahorita una sociedad es cómo puedas utilizar de la mejor manera la información que puedas generar. Y tienes muchas empresas con la facilidad de generar flujos de información grandísimos, y con sistemas internos que te permiten procesar esa información adecuadamente y de una forma muy utilitaria. Entonces, si por ejemplo las municipalidades empiezan a ver a estas empresas del entorno digital como aliados para, por ejemplo, generar tendencias en cuanto a flujo vehicular o patrones de consumo, van a poder utilizar o implementar políticas públicas a nivel local mucho más eficientes. Y las empresas justamente lo que van a querer es que el gobierno local sea su socio, ¿no? Y estar pensando ya en estos conceptos reales de smart cities, de ciudades inteligentes, pero reales, ¿no? Y no ver a las empresas como riesgos, sino al contrario, como aliados. Hace un año en Estados Unidos, diversos gobiernos locales adoptaron un enfoque competitivo para la selección que Amazon tenía que hacer sobre dónde iba a alojar una de sus oficinas principales en el país. Entonces, y esos gobiernos locales, ¿no? Entonces, muestra cómo el entorno digital puede estar vinculado no solamente al gran objetivo de política pública nacional, sino también a niveles mucho más relacionados con los gobiernos locales. Eh, Sí, por último, estamos hablando de economía digital y en el Estado peruano, en la estructura del Poder Ejecutivo, llamémosle así, existe un ministerio dedicado a eso, que es el Ministerio de Producción. Eh, ¿Sienten ustedes un rol importante de este Ministerio de Producción para que también este brazo de economía digital conforme parte de su política pública? Creería, o sea, sí, si bien tienen un nivel de competencia, claro, por la parte más productiva, creería que falta darle mayor importancia, ¿no? O sea, definitivamente el entorno digital, claro, tienes una SECDI que de repente está más empoderada, pero definitivamente te queda pues una patita coja de, ok, ¿cómo aterrizas toda la parte digital para poder generar valor, ¿no? de emprendedurismo y sobre todo enfocado en las MIPES y las pymes, ¿no? Que pueden ser aquellas que podrían volverse mucho más productivas utilizando las herramientas digitales. Y ahí mal que bien, lo que ha venido sucediendo es en realidad la dirección que viene viendo estos temas, que es una dirección que es parte del Viceministerio de Industria y Pymes, en realidad creo que estuvo más enfocada en cuestiones de buscar, por ejemplo, financiamientos, programas de capacitación, pero creería que podría ir más allá, ¿no? Y podría ser un aliado bastante importante de asociaciones de pequeños empresarios para ver, para empezar a generar productos que puedan ser mucho más fáciles de ser implementados por las empresas, ¿no? Generar de repente páginas web que puedan ellos desarrollar para que puedan utilizarla para implementar sus negocios o marketplaces que los puedan ayudar y de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por ejemplo, empezar a ayudarlos a posicionar sus productos en el extranjero. En fin, me parecería que podría haber un trabajo un poco más práctico, más pragmático, más utilitario, más que tratar de empezar a canalizar financiamientos o estar pensando en incubadoras de negocios, que es importante, es parte pero podría haber un trabajo, creo yo, un poco más que genere efectos más prácticos, ¿no? De acuerdo. Muy bien, Jaime, el tiempo se nos ha agotado, pero creo que hemos cubierto tanto el enfoque que ustedes plantean en la hoja de ruta como cómo es que este tan gran desafío de la transformación digital y específicamente de la economía digital tiene un alcance bastante amplio, una agenda nutrida, un mapa de actores bastante amplio también y que por tanto impone un desafío de diálogo público-privado que nos permite ir avanzando paso a paso, ¿no? Como suele ser en el mundo de la innovación. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto charlar y sobre todo conocer más de cerca el enfoque que tienen ustedes en COMEX, en particular en el ámbito del comercio digital. Muchas gracias. No, Carlos, más bien, muchas gracias a ti y gracias por darnos la oportunidad de que de repente tu público que te escucha pueda conocer un poco más de Comex Perú y de Comex Digital, ¿no? Que es muy importante para nosotros. Muchas gracias. De acuerdo, gracias.
Muy bien, y a quienes nos han acompañado, nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.